Bueno, vamos con el tema 1.3, que es movilidad. La movilidad es uno de los conceptos más fundamentales en el estudio de la cinemática y nos dice que la movilidad es el número de grados de libertad que posee un mecanismo. Por ejemplo, si aquí nosotros vemos un eslabón, veíamos en la clase pasada la definición de eslabón, en el plano tridimensional, este se pudiera mover en X, en Y tendría también un ángulo. Tendría 3 grados de libertad este eslabón. Lo mismo si yo pusiera dos eslabones separados, como está en la figura de aquí. Este se movería de manera independiente en X, Y y el ángulo. Lo mismo este eslabón en X, Y el ángulo. Pero si nosotros uniéramos estos dos eslabones por medio de una unión de giro revoluta, que es una unión de un grado de libertad, pues tendríamos esta unión. Entonces, al mover este eslabón, se mueve en X, ahora en conjunto, en Y, pero este eslabón se puede mover de manera independiente, lo mismo que el de arriba. Entonces tendríamos de los 6 grados totales que teníamos de manera independiente, al unirlos ahora solamente tenemos 4 grados de libertad. ¿Por qué? Porque una unión de un grado de libertad quita 2 grados de libertad al sistema. Una unión de 2 grados de libertad le quita un grado de libertad al sistema. Por lo tanto, la movilidad total del sistema está dada por la ecuación de Grubler-Kurzbach, que nos dice que m es igual a 3 por n-1 menos 2f1 menos f2, donde m es la movilidad o grados de libertad. Ese 3 se aplica debido a que al total de eslabones que cuenta el mecanismo le vamos a restar 1, que es el elemento fijo o bastidor del mecanismo, y este resta 3 grados de libertad al sistema total. Menos 2f1, f1 es una unión de un grado de libertad, que como sabemos resta 2 grados de libertad al mecanismo. Y las uniones de 2 grados de libertad que solamente restan 1, lo que les explicaba anteriormente. Ahora, los valores que nos dé m, si m es mayor a 0, se puede decir que tiene n grados de libertad. Si m es igual a 0, estamos hablando de una estructura y que es una cadena estáticamente determinada. Pero si m es igual a menos 1, la cadena es estáticamente indeterminada. No tiene movilidad, se puede decir. A partir de mayor a 0, estaríamos hablando de un mecanismo con ciertos grados de movilidad. Tenemos los diferentes tipos de unión, que el primero que es el de revoluta o de giro, lo que venía en la imagen que les pedí que copiaran. Si se dan cuenta es como tipo bisagra, ¿no? Pudiéramos ver la forma física. Y en la representación esquemática vemos que es un punto, puede ser negro o blanco. ¿Y cuáles son los grados de libertad? Es uno, que nada más es rotación pura. Por ejemplo aquí, solamente tenemos rotación en el mecanismo. ¿Dónde podemos ver algo aplicado en la vida diaria? Lo podemos ver, por ejemplo, en las bisagras. Aquí está uniendo a dos eslabones o dos elementos por medio de una unión de giro revoluta, y se dan cuenta, el único grado de libertad que tiene la puerta es de giro. No se va a mover ni en X ni en Y, o sea, ni hacia arriba ni hacia la derecha, a ningún lado. Simplemente tiene rotación. Bueno, la siguiente sería la prismática. Se representa de esta manera y también tiene un grado de libertad que sería nada más deslizamiento puro. ¿Dónde podemos ver esto? Por ejemplo, en una ventana. La ventana nada más la podemos correr de un lado a otro, pero la ventana no se va a mover ni arriba ni abajo. Simplemente va a haber deslizamiento puro. El siguiente es la unión de leva o engrane, con 2 grados de libertad, pero cuando se refiere a engrane, en realidad se refiere al mecanismo de piñón con cremallera, porque tiene 2 grados de libertad, que es rozamiento y deslizamiento. En sí, pues va a rodar, va a girar lo que sería el piñón, y lo que se va a mover sería el sinfín, perdón, y lo que se va a mover sería la cremallera. Y bueno, en la leva, el mecanismo de leva con seguidor, sabemos que el que gira es la leva y mueve a un elemento que es el seguidor, y este seguidor transforma ese movimiento circular de la leva en movimiento lineal. Y el último, que es contacto de rodamiento. Este se refiere prácticamente a engranes,
en granes que simplemente hay un grado de libertad que es rodamiento sin deslizamiento. ¿Cómo se representan? Bueno, la diferencia entre estos dos es que este se representa con dos óvalos y este con círculos. Bueno, vamos a ver unos ejemplos para el cálculo de grados de libertad en algunos mecanismos. Está el primer ejemplo que se determina la movilidad del mecanismo de 4 barras. Esto que les explicaba en las diapositivas pasadas es el bastidor o el punto fijo y se va a contar como uno solo, como un solo eslabón. Entonces tendríamos 1, 2, 3 y 4 eslabones. Siguiendo la fórmula nos dice que m es igual a 3 por n menos 1 menos 2f1 menos f2. N es el número de eslabones que sería 4 y menos 2f1. ¿Tiene uniones de un grado de libertad? Sí, tiene uniones de un grado de libertad, que serían estos círculos. Aquí tenemos unión de giro revoluta. Sería 1, 2, 3 y 4. Hay uniones de 2 grados de libertad. No vemos este símbolo, por lo tanto, como no está este símbolo aquí en este diagrama, pues no hay. Al hacer las operaciones, 4 menos 1 es 3, 3 por 3, 9, menos 2 por 4, 8. Nos queda que 9 menos 8 es igual a 1 y que el mecanismo posee un grado de libertad. Lo podemos comprobar de la siguiente manera. Aquí armé el mecanismo. Mis manos funcionan como el bastidor. Entonces, ¿cuál es el único grado de libertad? Que nada más se mueve de manera oscilatoria. Vamos con el ejemplo número 2. Este ejemplo tiene un eslabón, que serían esos tres bastidores o puntos fijos, 2, 3 y 4. Por lo tanto sería 3 por 4 menos 1 menos las uniones de un grado de libertad. Aquí tenemos 1, 2, 3. Pero esta se va a contar como doble. Cuando une 3 eslabones se cuenta como doble la unión. ¿Por qué? Porque sería 1 y 2. Entonces en realidad tenemos un total de 5 uniones de un grado de libertad. Si estuviera uniendo a 4 elementos, a 4 eslabones, se contaría como 3 uniones de un grado. Entonces sería 2 por 5, 10, menos 10, 3 por 3, 9, 9 menos 10 me da igual a menos 1. Entonces esta es una estructura estáticamente indeterminada y de hecho esta estructura, como está fija en todos los puntos, ni siquiera se puede mover, ¿no? Es una cadena trabada. Y el último ejemplo, que es este esquema, vemos que es una unión de 2 grados de libertad. Podemos ver que hay 1, 2 y los bastidores son 3 eslabones. Entonces tenemos que es 3 eslabones por menos 1 por 3, me daría 6. Uniones de un grado de libertad tenemos 1 y 2. Entonces 2 por 2 es menos 4. Y uniones de 2 grados de libertad tenemos esta unión que vendría siendo de rodamiento y deslizamiento. Entonces tenemos una unión de 2 grados de libertad y sería menos 4 y menos 1 serían menos 5. 6 menos 5 tendríamos que m es igual a 1 y este mecanismo tendría solamente un grado de libertad. Muy bien, de actividad se les quedan esos 3 ejercicios. Van a determinar los grados de libertad de esos 3 mecanismos. Si tienen alguna duda o pregunta, me pueden escribir. Saludos y que tengan excelente día.